RTP. Muy bien, siendo las 9 horas con 17 minutos, toca darle la bienvenida por Zoom a la entrevistada, nuestra invitada de este último segmento. Astrid, por favor, los honores. Así está, Estefanía Luzuriaga, vamos a hablar, ella es analista política y vamos a hablar de varios temas. Qué gusto tenerla nuevamente con nosotros. Tal vez el balance político de la marcha convocada por el día de ayer por el gobierno. Bienvenida. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Muy feliz de acompañarlos en esta mañana. Yo creo que la marcha de ayer nos da un balance donde podemos destacar dos cosas. Por un lado, yo creo que los aprendizajes de la primera marcha, es decir, una marcha que desde la narrativa del gobierno y desde lo que vimos en la convocatoria premarcha y durante la marcha en general, fue justamente una propuesta que buscaba apelar, digamos, a un dolor colectivo ciudadano desde una perspectiva cívica. Si bien es cierto, eso no quiere decir que esta marcha no pueda instrumentalizarse para fines políticos, creo que se trató de aumentar la convocatoria en términos de la amplitud del reclamo hacia un reclamo ciudadano. Eso sería como un primer resultado. Y por otro lado, creo que también la marcha nos da cuenta de que esta búsqueda de participación ciudadana, de movilización social en las calles, empieza a convertirse tal vez ya no en un acto político individual, como lo que se pensó en Quito, porque puede ser parte de un estilo de liderazgo que empecemos a ver en este gobierno. Antes de ir con mi pregunta, solamente para no perderlo, fe de ratas por enésima vez en lo que va del mes. La tabla de consumo de drogas fue eliminada por decreto a finales del año 23. Usted tenía razón, y esto se dio en los últimos meses de la presidencia de Iván Saquicela. José Swing asume en febrero, la consulta fue en abril y no hubo preguntas sobre la tabla de consumo. Eso fue un decreto del presidente Noboa, que elimina de un reglamento. Sí, yo lo tenía bastante fresco, las precisiones le acaba de hacer usted, pero sí lo recuerdo haber incluso hablado con el doctor Saquicela sobre el tema para que me explique cuáles eran los alcances de este reglamento. Me va a tocar comer sardina, y a lo mejor también a muchos políticos del país, estimada Estefanía, porque creo que tenemos memoria corta y a eso va mi pregunta. ¿Qué hay de importante, de nuevo? No estoy diciendo que califique de bueno o de malo, pero ¿qué hay realmente de relevante para los destinos del país en esta consulta? Porque muchas veces los gobiernos nos dicen esta es la última consulta. En las breves palabras del presidente Noboa el día de ayer en Guayaquil, en sus 2 minutos de intervención, hablaba en términos de que hay que tumbar básicamente el último obstáculo para poder finalmente derrotar a las mafias. ¿Usted cree que la consulta cumple con eso, con esas altas expectativas por su contenido? Bien, yo creo que la consulta, a ver, dependerá mucho también, creo, de las preguntas que se aprueban, pero si hacemos un análisis sobre las dos baterías de preguntas que se envían, es decir, las primeras 7 y estas nuevas que han sido enviadas a la Corte, yo creo que lo que puede ser significativo es una reforma al sistema político, que creo que es lo que estaba detrás, por lo menos de las primeras 7 preguntas, que bajo mi criterio supondrían, digamos, un cambio importante en la dinámica del sistema político del país como lo hemos venido teniendo en los últimos años. Entonces, en ese sentido, podría determinarse como un fin último. Ahora, si la pregunta es, ¿esta será la última consulta a la que iremos los ecuatorianos? Pues yo no me gusta ser como de proyectista, pero creería que no, justamente haciendo una revisión a lo que ha sido la cultura política nacional. Sin embargo, entendería que lo que la propuesta del gobierno está buscando es cambiar el sistema político, la estructura del sistema político, y en ese sentido necesita la consulta o un referéndum, o sea, o ir a una constituyente. Que justamente en esa línea le decía la pregunta, antes de darle paso a mi compañera, porque, claro, el gobierno insiste en debilitar la Corte para ahorrarse una constituyente, creo yo, pero cuando nos pregunta por el trabajo por hora solamente para el sector turístico, suena que están esperando a la oportunidad para hacer una consulta otra vez, preguntando ahora sí para el trabajo por horas para todo el país y todos los sectores económicos. O sea, hay aspectos de esta consulta que sí,
claramente están diseñados para evitar de ser posible la constituyente, pero que te dejan también con, digamos, la impresión de que van a venir más preguntas en el futuro. Sí, yo coincido. Hay segmentos de lo que se ha planteado hasta ahora que dejan la puerta abierta para seguramente nuevas preguntas y por eso, por eso justamente mi análisis de que no creo que sea la última pregunta, consulta popular, perdón, a la que los ecuatorianos estemos convocados en nuestra vida política, por las dinámicas que tenemos. Yo creo que segmentar esta pregunta y acotarla únicamente al trabajo por horas en el sector turístico tiene que ver justamente con buscar flexibilizar un poco digamos, las formas de contratación que permitan justamente visibilizar y ingresar a estas personas dentro de lo que conocemos como empleo formal, sin que esa pregunta sea negada en las urnas. Creo que va por ahí, es más una estrategia para empezar a transformar desde el sector turismo en particular, ¿no? Entonces, pero de todas maneras, si se hacen tantas adaptaciones a las preguntas para que puedan ser aprobadas y no tener que ir a una constituyente, tenemos que ver al final el resultado en términos de esta propuesta y esta mirada, como bien mencionaba César, que puede ser que uno esté de acuerdo o no, pero que la propuesta del gobierno era una transformación de la estructura del sistema político. Entonces, ¿hasta dónde podemos ir transformando las preguntas sin que se pierda justamente ese objeto que, en palabras del presidente, es necesario para poder, digamos, terminar de implementar el Plan de Acción Nacional? Ahí, Estefanía, te habla Sofía Forneris. Quisiera saber tu opinión, ya hablando del referéndum que se viene. Lo que ha hecho el presidente el día de ayer, no digo pelea, pero esta tensión que hay en el gobierno, ¿cuál ha sido el impacto en la opinión pública, en niveles de apoyo popular? Podemos decir que, aunque sí ha tenido el presidente Noboa una oposición, sigue siendo un presidente con mayoría, que la ciudadanía lo sigue respaldando, ¿o eso ha cambiado? Yo creo que el presidente sigue teniendo un respaldo popular. Creo que, si bien es cierto, coincido, el gobierno ha tenido oposición y ha generado, y se han generado, perdón, tensiones desde diferentes frentes. La gestión del gobierno y el liderazgo del presidente todavía se posiciona, yo creo, de manera favorable y también es comprensible, digamos, en relación al tiempo que llevan gestiones. Yo creería que haciendo como un análisis con respecto a qué puede pasar o qué se ha ganado, digamos, de este ejercicio que vimos el día de ayer, yo creo que el fin de la marcha, bajo mi criterio, desde una perspectiva de análisis de comunicación política, tendría que ver justamente con legitimar, por un lado, esta narrativa que ellos han venido construyendo de que no son los mismos de siempre y que los mismos de siempre siguen bloqueando procesos que se implementan desde el gobierno. Entonces, pensaba en lo que decíamos en estos espacios cuando estábamos en el gobierno transitorio y la gente decía, al presidente le falta calle, el presidente no está donde lo necesitan, el presidente no va a los medios, y creo que hemos visto una transformación importantísima en ese estilo de liderazgo donde para reafirmar, para legitimar esa posición de nosotros no somos los de siempre, vemos a un presidente que está buscando activar la movilización social, digamos, desde su propia vocería, ¿no? Por otro lado, considero y coincido en que, si bien es cierto, en esta ocasión no hubo un direccionamiento a la Corte, la marcha en general busca generar presión, ¿no? Presión ya no únicamente a la Corte Constitucional, sino a las organizaciones, instituciones, incluida la Corte, que de alguna manera tienen que tomar decisiones que puedan impactar esa gestión, creo yo. Y por otro lado, buscar demostrar que tienen control y presencia. Esos serían como los 3 puntos donde yo creo que la marcha puede generar algo de ganancia, ¿no? Ahora tiene también, me imagino, unos riesgos que luego se analizarán, ¿no? Sofi. No, chicos, ya está. Muy bien, 9 horas con 27 minutos. Bien. Nos quedan 3 minutos, Estefanía, y quisiéramos aprovechar. Sí, una última pregunta para Estefanía. Sí. La verdad, y aquí sí quisiera tal vez conjugar 3 momentos.
las preguntas enviadas hacia la Corte, el presidente también que avanza hacia poder posicionar figuras para una seccional y también su mismo periodo, la crisis o la multicrisis que ha tenido que enfrentar. ¿Cómo ha sabido sortear a su criterio el presidente estos 3 puntos que, bueno, usted hablaba, todavía mantiene un recurso político importante, un capital político importante que lo respalda, pero que de alguna u otra forma también ha extendido este capital político, esa luna de miel hacia el presidente, y todavía la ciudadanía pues acepta ciertas indicaciones o ciertos decretos, decisiones del presidente? Bien, yo creo que justamente parte de lo que estamos viendo en este momento es una preparación del terreno para la consulta y también para las elecciones seccionales. Claramente en este momento el gobierno nacional está buscando, por un lado, lo que tú mencionabas, demostrar gestión, es decir, tiene que mostrar algo de resultados a pesar del contexto que venimos conversando, para justamente ampliar esa base de cara a la seccional, que va a ser súper importante, porque recordemos que en las seccionales tenemos un RC5 con muchísima fuerza, es decir, lo que pasó en las elecciones anteriores ubicó a RC5 como la primera fuerza política en gobiernos seccionales. Entonces, en este momento, y a pesar, y esto no es el espacio para hacer análisis, pero a pesar de los cambios que hemos visto en ese partido político, hoy sabemos que lo que va a pasar de cara a las seccionales va a ser una disputa completamente distinta a lo que vimos en las elecciones nacionales. Y me parece justamente que tomarnos las calles desde ADN busca aumentar la visibilidad para ir coordinando y adelantando acciones también de cara, como digo, a la consulta y a las seccionales. Y por otro lado también ese posicionamiento, ese sostener, digamos, la narrativa de mano dura, de seguridad, de somos nosotros los nuevos, busca apelar a un capital simbólico que obviamente luego funciona, digamos, desde la configuración de un voto emocional. Gracias, Estefanía, por habernos acompañado. Siempre es un gusto tenerla con nosotros y analizar estos temas políticos, trascendentales y también de coyuntura que se generan en el país. Muy amable. Muchas gracias por la invitación. RTP